Si queremos experimentar la plenitud del poder, la presencia y la bendición de Dios, debemos ser ampliamente sinceros y honestos con respecto al pecado oculto. Yo soy Eliezer Rodríguez y te doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico, donde aprendemos a pensar y a vivir bíblicamente. Y si tú también quieres aprender a pensar y a vivir bíblicamente, suscríbete ahora mismo y asegúrate de recibir todas las notificaciones para que puedas estar al tanto del contenido que publicamos regularmente. Estamos en la segunda parte en la serie de estudios acerca de lo que dice la Biblia en relación a la inmoralidad sexual. En el primer video discutimos algunas tendencias sociales. También hablamos que todo creyente debe desprenderse de todo acto de inmoralidad sexual y que debe ser eliminado de su vida. Además, presentamos el caso bastante robusto y con amplia base bíblica que todo creyente que practica inmoralidad sexual, entre otras cosas, no es diferente del no creyente. También expusimos los efectos dañinos que producen en nuestro cerebro y cómo esto causa una continuidad en la práctica de la inmoralidad sexual. Finalmente discutimos algunas estrategias para limpiar y renovar nuestra mente y evitar la exposición continua de parte de los medios de comunicación a la inmoralidad sexual para que podamos llevar el testimonio que sea congruente al que debería llevar un cristiano bíblico. Y si aún no has visto el video anterior, voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas estudiarlo, ver el contenido y puedas ser edificado y tengas algunas herramientas también para edificar a otros. Ahora, veamos el tema que tenemos para hoy. Estoy muy seguro que la bendición de Dios es algo que como cristianos bíblicos todos queremos. También tengo la seguridad, porque Dios es fiel a su palabra, que esto es algo que Dios quiere para ti y para mí. Dios dice una y otra vez a su pueblo en el libro de Deuteronomio: quiero bendecirte mucho. Quiero bendecir a tu familia, tu comunidad, tu tierra, el fruto de tu trabajo, tu vida, y en forma mucho más allá de lo que imaginas. Dios quiere bendecirte allí donde te encuentras. Dios quiere que vivas en un nivel que es más alto del que imaginaste, un nivel sobrenatural con alegría sobrenatural, paz sobrenatural y esperanza sobrenatural, una vida completamente sobrenatural. Dios también quiere que vivas en una comunidad sobrenatural, en una iglesia sobrenatural con poder sobrenatural para el propósito de Dios en el mundo. Dios quiere esto para nosotros y lo deja claro a través de toda su palabra. Sin embargo, hoy quiero que consideremos cuál puede ser uno de los mayores obstáculos para experimentar este tipo de vida. Porque ya vimos en el video anterior el gran daño que puede causar a tu cuerpo, a tu mente y a tu testimonio. Pero, ¿qué sucede cuando nadie se percata de la batalla que estás peleando? ¿Qué sucede cuando estás sumergido en la práctica de la inmoralidad sexual en cualquiera de sus manifestaciones y lo tienes oculto? Puede ser que seas un miembro muy activo en tu congregación y que a la vista de todos tengas un testimonio aceptable que rebosa de obras de justicia. Pero hay bienaventuranza con todo lo que puedes estar haciendo. ¿O estás sembrando semillas para destrucción y sufrimiento? Nuevamente, si queremos experimentar la plenitud del poder, la presencia y la bendición de Dios, debemos ser ampliamente sinceros y honestos con respecto al pecado oculto, incluyendo la inmoralidad sexual. Otra forma de afirmar este punto es que la inmoralidad sexual como pecado oculto puede ser
un gran obstáculo para la bendición de Dios en tu vida, la de tu familia y en tu comunidad y en tu congregación. Y para estudiar a profundidad este tema del pecado oculto, vamos a estar usando el libro de Josué y vamos a dar un pequeño panorama de los primeros 6 capítulos, porque el asunto que vamos a estar discutiendo lo vamos a estar viendo en el capítulo 7. Así que tengan sus Biblias en mano, porque vamos a ir leyendo pausadamente todo el capítulo 7 y vemos cómo se va desenvolviendo este tema del pecado oculto, que puede ser muy aplicado al pecado sexual. En los primeros 6 capítulos del libro de Josué, todo va muy bien y de hecho este libro bíblico se abre con el pueblo de Dios al borde de la tierra prometida y Josué ha sido instalado como el sucesor de Moisés. Dios le da poderosas promesas a Josué en el capítulo 1. En el capítulo 3, el pueblo de Dios ha cruzado milagrosamente el río Jordán y en el capítulo 6 experimentan su primer triunfo en la batalla de Jericó. Y si miras el último versículo de Josué 6, en la Biblia dice, el Señor estaba con Josué y su fama estaba en toda la tierra. Sin embargo, cuando llegas al primer versículo del capítulo 7, ¿cuál es la primera palabra que aparece? Esta palabra es pero. Y es ahí donde quiero detenerme por un momento. Vamos a leer todo el capítulo 7, así que sígueme de cerca, abran sus Biblias y vamos a leer. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Serach. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de toda la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir? Ahora Israel ha sido derrotado y salió huyendo de sus enemigos. Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido
y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra el pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces, la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara a Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó esta tribu, Josué eligió a la familia de Serach, y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdi. Luego mandó a todos los varones de su casa que se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serach. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime, ¿qué has hecho? Y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia, lo tomé, pero lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí, y el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué, a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Serach, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenían, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas lo aprendieron y luego los quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedra, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó, pero hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor. Qué historia tan fuerte. Pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Si regresamos al capítulo 6 de Josué y entre los versículos 18 y 19, veamos lo que Dios le había dicho a los israelitas que hicieran cuando entraran a Jericó. Y ustedes, tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Este tema de la frase bajo condenación o maldición
Se usa alrededor de 27 veces en el libro de Josué solamente, y es una referencia a plata, oro, bronce, hierro en la tierra prometida que la gente de allí había dedicado a la adoración de ídolos y dioses falsos. Y Dios dijo, estas cosas deben ser dedicadas a mi adoración, no a la adoración de ídolos. Así que no los guarden para ustedes mismos o provocarán su propia destrucción. Dios se tomó muy en serio que su pueblo mostrara su gloria al entrar en la tierra llena de dioses falsos. Cuando leemos lo que dice en Josué 6:24, creemos que la gente ha hecho exactamente lo que Dios dijo. Se describe en Josué capítulo 7, versículos 20 al 21, que vio la belleza de un manto y dinero y lo quería, lo codició, él lo deseaba, actuó sobre eso y estaba escondiendo estas cosas en su tienda. Este patrón que vemos a lo largo de la historia de las Escrituras es el primer pecado que vemos en Génesis 3. Eva vio el fruto, lo deseó y actuó. Es el pecado sobre el que leemos más adelante con respecto al rey David. Vio a Betsabé, la esposa de otro hombre, la deseaba y la llevó a estar con él. Y es el patrón del pecado que continúa en cada una de nuestras vidas hoy. Vemos, queremos y actuamos. Todos lo hacemos. Y lo hacemos a menudo sin que nadie lo note. No hay daño hecho, ¿cierto? Sin embargo, mira cómo Dios describe lo que sucedió en Josué 7, versículo 11. En la lengua original del Antiguo Testamento es como una acumulación lenta hasta llegar a un clímax y describe los niveles multifacéticos del pecado contra Dios. Comienza con una descripción general del pecado. Han pecado. Luego describe cómo han transgredido el pacto de Dios. El término que se usa allí es el mismo término que se usa en otros lugares de la Biblia para describir el adulterio. Han roto su pacto matrimonial con Dios. Han tomado las cosas bajo maldición. Han robado, han mentido, luego han tratado de ocultarlo. También hay una frase en el Antiguo Testamento que en realidad no está traducida aquí en este versículo. Y lo que literalmente se dice es, si lo fuésemos a traducir palabra por palabra, es lo siguiente. Israel ha pecado y también ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Y también han robado, han mentido y también han guardado entre sus pertenencias lo robado. Todo lo que hizo Acán fue tomar una bata y un poco de plata y oro. Luego Dios dijo, has violado mi pacto a través del adulterio espiritual. Has robado, mentido e intentado ocultarlo. En esta historia debemos ver la seriedad del pecado oculto ante Dios. Y quiero ser muy claro. Cuando uso este término oculto, me refiero al pecado que no hemos confesado. El pecado que estamos tratando de ocultar, pretender que no está allí, que no hemos confesado ante Dios u otros. Es el pecado que tratamos de ignorar. Aquí no estamos hablando sobre el pecado que has confesado ante Dios y ante los demás, pecado por el que lamentas y estás trabajando por la gracia de Dios para alejarte. No, aquí estamos hablando sobre el pecado que nadie más conoce, el pecado sobre el cual
no has sido honesto con Dios, el pecado sobre el cual en este momento no estás siendo honesto con Dios u otros. Esto es particularmente peligroso porque podemos convencernos tan fácilmente de que un pecado como este no es un gran problema, cuando en realidad lo es. El pecado oculto nos daña y también a las personas que nos rodean. Oro a Dios para que hoy Dios nos ayude a descubrir el pecado que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas, que está oculto, que hemos tratado de ocultar, para que podamos evitar los efectos en nosotros, especialmente el pecado de la inmoralidad sexual, que es tan fácil de ocultar. Dios está diciendo en su palabra muy claramente: los efectos del pecado oculto son graves. Presta mucha atención a lo que Dios dice en su palabra. El pecado oculto nos perjudica a nosotros y a las personas que nos rodean. El pecado nos perjudica y esa realidad no podrá ser más clara aquí, ya que Acán pierde su vida al final del capítulo 7 de Josué debido al pecado oculto. No te dejes engañar pensando que tu pecado oculto no es dañino para ti o nadie más. Esto es una mentira. No lo creas. El pecado oculto nos daña a nosotros y a las personas que nos rodean. Aquí es donde quiero indagar un poco para que podamos asimilar esto. Piensa en esta historia. ¿Cuántas personas tomaron cosas bajo maldición? Uno, un hombre. Como resultado del pecado de un hombre, todo el ejército israelita fue derrotado en Jai. 3,000 hombres fueron derrotados. Y de esos 3,000, 36 perdieron la vida. Ningún hombre había muerto en la batalla de Jericó. Una ciudad masiva, pero 36 hombres murieron en Jai. Una ciudad, en comparación con Jericó, de muy pequeño tamaño. Si leemos esa historia y no se supiera exactamente lo que sucedió, podríamos pensar que esta no es una historia sobre el pecado de una persona. Si nos fijamos en el capítulo 7 de Josué, en el versículo 1, donde comenzamos, dice: pero los hijos de Israel cometieron una falta grave porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó lo que estaba bajo maldición y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era el hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serach. No solo Acán. Pasemos al versículo 11. Cuando el versículo describe su pecado, ¿qué dice? Israel ha pecado. Y presta atención a cómo hace la transición de singular a plural. La consecuencia del pecado de uno lo sufre todo el pueblo. Observa lo que dice el versículo 12. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Entonces, ¿es esta una historia sobre el pecado de una persona o el pecado del pueblo? La respuesta es ambos. No podemos dividir a los dos. Tu pecado, mi pecado, siempre afecta a otras personas. Esta es la historia que también vemos en las Escrituras en 2 de Samuel, capítulo 21, como resultado del pecado en la vida de Saúl. El pueblo de Dios experimenta una hambruna durante 3 años. Un pecado, 3 años de hambre para todos.
En 2 Samuel 24, un pecado en la vida de David conduce a la muerte de miles de personas. Aquí en Josué 7 mueren 36. El juicio de Dios viene sobre toda la nación a causa del pecado de un hombre. ¿Te das cuenta de esto? El pecado oculto en la vida de Acán afectó a personas que ni siquiera conocía, así como a personas que conocía muy de cerca. ¿Te diste cuenta de que las 3 veces que se describe a Acán al comienzo del capítulo 7, cuando se enfrenta al pecado y luego cuando muere, las 3 veces se enumera a su familia, a sus parientes? El pecado de Acán afectó a toda su familia. Cuando leas este pasaje, piensa en tu familia, piensa en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos o hijas, piensa en tus padres, en tus hermanos, en toda la gente que amas. Nuestro lugar favorito aquí en la tierra, como cristianos bíblicos, debería estar donde esté nuestra familia. Seguramente amas mucho a tu familia. Seguramente anhelas que experimenten la bondad y la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Seguramente cuando los miras a la cara, anhelas que experimenten la bondad y la bendición de Dios. Por lo tanto, la idea de que nuestro pecado tiene un efecto directo en sus vidas es abrumadora. Lo que queremos es transmitirle el bien. No queremos transmitirles nada pecaminoso. No queremos pecar y llevar a nuestras familias a los efectos de nuestro pecado. No queremos que sufran por nuestro pecado, pero sufrirán si ocultamos el pecado. Esto es innegable en las Escrituras. Es una mentira que su pecado solo les afecta a ustedes. Tu pecado afecta a las personas que te rodean. Los pecados ocultos de los hombres están afectando los matrimonios y las familias y a toda una generación. Y no solo los hombres, mujeres y niños solteros, esposas, padres. Ese pecado oculto que nadie más conoce no es tan oculto como piensas. Afecta a personas que ni siquiera conoces. Afecta a las personas más cercanas a ti. No pienses que puedes esconderlo debajo del suelo en tu casa. Su influencia impregna toda tu casa y mucho más allá de tu casa. Necesitamos desesperadamente que Dios nos libere de la mentalidad de que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros. Y esto no es verdad. Caballero, ¿qué pecado estás escondiendo en tu vida? Descúbrelo. Si no es por tu bien, por el bien de los que te rodean, los más cercanos a ti. Dama, ¿qué pecado estás escondiendo en tu vida? Descúbrelo por tu bien y por el de los demás. Solo piensa, ¿qué pasa si tu pecado que estás ocultando, en el que te aferras en este momento, no solo te impide experimentar la bendición, sino que también impide que otros que te rodean experimenten la bendición de Dios? Esa es la imagen que estamos viendo aquí, que conduce a la segunda realidad. El pecado oculto cancela la bendición de la presencia de Dios. El pecado oculto nos daña a nosotros y a las personas que nos rodean y también pierde la bendición de la presencia de Dios. Este es el contraste entre todo lo que hay en el libro de Josué hasta este momento y Josué 7. El tema de la vida y el liderazgo de Josué fue la presencia de Dios con él. Presta atención a los siguientes versículos. Y el Señor le dio esta orden a Josué, hijo de Nun: esfuérzate y anímate, que tú vas a hacer que los hijos de Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo.
Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces el Señor le dijo a Josué: Hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Pero luego llegamos a Josué 7, versículo 12, y Dios dice: No estaré más contigo. ¿Por qué no? Por el pecado oculto. Debido al pecado oculto, perderían la bendición de la presencia de Dios. Ahora, el verso 12 lo parafraseé intencionalmente, porque la Biblia enseña muy claramente que Dios es omnipresente. Él está presente en todas partes, pero hay una diferencia en cómo se ve esto cuando Dios está presente para juzgar y cuando Dios está presente para bendecir. Hay un sentido en el que Dios está muy presente aquí en Josué 7, pero está presente para juzgar. Está mostrando juicio santo sobre el pecado. Él dice: No experimentarás la bendición de mi presencia mientras ocultas el pecado en medio de ti. Esto es muy evidente al comienzo de este capítulo. Note que antes de que Josué enviara a su ejército a Jai, él ni siquiera ora. Él no consulta a Dios. En cambio, él presume la presencia de Dios en ellos, entre ellos. Pero la bendición de la presencia de Dios no está con ellos y son derrotados en batalla. No fue porque el ejército de Jai fuese bueno. Los israelitas terminan conquistando a Jai fácilmente en el capítulo 8. La diferencia entre Josué 7 y Josué 8 es la bendición de la presencia de Dios. El pueblo de Dios estaba aprendiendo que estaban destinados a vivir vidas derrotadas si trataban de vivir separados de la bendición de su presencia. Esta es la estampa que debemos ver hoy. En nuestras vidas, en nuestras congregaciones, le pedimos a Dios que traiga muchas personas a una nueva vida en Cristo. Queremos ser parte de algo grandioso para la gloria de Dios. Podemos intentar todo el día hacer esto o aquello en nuestras vidas, en nuestras familias, como iglesia. Pero Dios estará diciendo: mira en tu tienda de campaña, deja de jugar conmigo. Levántate y deshazte del pecado en tu vida. Lo estás viendo en Josué 7. Es completamente posible que un grupo de personas se pierda parte de la bendición de Dios debido al pecado oculto en una persona. Hoy les digo, y a mí mismo, que el pecado oculto en una de nuestras vidas puede robarnos de la bendición de Dios. ¿Te das cuenta de la seriedad del pecado oculto? De nuevo, no solo en la iglesia en general, sino también en las personas más cercanas a ti. No pierdas la bendición de la presencia de Dios en las personas que te rodean, las personas que conoces y amas, por no descubrir el pecado que hay oculto en tu tienda. El pecado oculto también deshonra la gloria del nombre de Dios. Cuando digo esto, no estoy hablando del valor que Dios tiene o de quién es. No puedes quitarle su valor
El pecado no puede quitarle el valor a Dios. Estoy hablando de la reputación de Dios, de cómo lo ve el mundo, su gloria, su nombre y su honor. Josué sabía que qué es lo que estaba en juego aquí. Josué sabía que la fama de Dios y la gloria de su nombre estaban envueltas en su obra entre su pueblo. Sabía que Dios salvó a su pueblo de Egipto para glorificar su nombre entre las naciones. Pero aquí está el problema. Si el pueblo de Dios entra en la tierra prometida y toma cosas que están dedicadas a la adoración de dioses falsos y se aferra a ellos, pondrán en peligro la reputación de Dios en la tierra prometida. Dios no los salvó de Egipto para luego adorar a ídolos. Josué sabía lo que estaba en juego, así que tan pronto como se dio cuenta de lo que había sucedido, supo lo grave que era. Aquí es donde me pregunto si realmente nos damos cuenta de lo que realmente está en juego. Hemos visto la tendencia en la iglesia de nuestros días a personas que dicen algunas palabras, hacen una oración y se llaman cristianos sin importar cómo sea su vida. Hay todo tipo de personas que se llaman cristianos, pero en realidad tienen poco o ningún deseo de Cristo. Viven para todo tipo de ídolos en el mundo: fornicación, adulterio, homosexualidad y todo tipo de abusos e indecencia. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo al mundo que mira. Estamos mostrando al mundo una visión menospreciada del evangelio, de un Dios que aparentemente no tiene poder para cambiar vidas y que aparentemente no vale nuestras vidas. Un Dios que no es tan grande después de todo en comparación con los dioses de este mundo. Las personas que afirman seguirlo todavía corren tras los mismos ídolos en el mundo que todos los demás persiguen. El cristianismo es una broma para muchos en nuestra cultura, porque muchos que se autodenominan cristianos muestran muy poca evidencia de amor por Cristo más allá de los ídolos de este mundo. Debemos descubrir el pecado oculto, porque la gloria de Dios y la de su nombre están destinadas a mostrarse en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Ahora, ¿por qué descubrir el pecado oculto? Porque nuestra santidad ante Dios tiene un efecto directo en el honor de Dios ante el mundo. Queremos que el nombre de Dios sea honrado en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. El pecado oculto deshonra la gloria del nombre de Dios, y el pecado oculto inevitablemente se revelará en el juicio de Dios. Debemos ser honestos el uno con el otro y con nosotros mismos. No podemos ocultar el pecado ante un Dios santo. No puedo, tú no puedes, no es posible. El pecado oculto inevitablemente se revelará en el juicio santo de Dios y su juicio será severo. Este pasaje es bastante inquietante, ¿no? Un hombre lleva un manto, algo de plata, algo de oro, y toda su familia pierde la vida, además de otros 36 hombres. Casi parece un poco extremo, ¿no? Esta es una pregunta que nos encontramos haciendo a lo largo de la historia de las Escrituras. Piénsalo. En Génesis 19, las ciudades de Sodoma y Gomorra están completamente destruidas. Todo lo que hace la esposa de Lot es mirar hacia atrás y está muerta en el acto. Una simple mirada hacia atrás conduce a la pena de muerte. En Levítico 10, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego no autorizado una vez
ante el Señor y de repente sale fuego de la presencia de Dios y los consume a ambos. Su padre Aarón está aturdido en silencio. La pena por la adoración descuidada es la muerte. Números 15. Un chico es atrapado recogiendo madera en el día de reposo y de repente se encuentra muerto. ¿Solo por recoger madera? Y esto no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Quizás tú debes pensar, bueno, es diferente en el Nuevo Testamento. Si bien hay muchas cosas diferentes en el Nuevo Testamento, piensa en Hechos 5. Ananías y Zafira mienten durante el tiempo del ofrecimiento en la iglesia y ambos caen muertos. Leemos estas historias e inmediatamente pensamos, ¿no está Dios exagerando aquí? ¿No es esto demasiado severo? Creo que es una pregunta válida porque lleva a comprender esta imagen en Josué 7. Podríamos pensar que este tipo de castigo es severo, incluso injusto o incorrecto, porque tenemos una perspectiva del pecado centrada en el hombre. Piensa en lo siguiente. Si la gente nos miente, nos desobedece, habla en contra de nosotros, ¿diríamos que son dignos de muerte? Por supuesto que no. Y es aquí donde está la clave. La clave no es qué tan grave creemos que es un pecado. La clave es aquel contra quien se peca. La clave está en aquel contra quien se peca. Dios es infinitamente santo e infinitamente honorable. Como resultado, un pecado contra Él es una ofensa infinita, una deshonra infinita que merece un castigo infinito. Si pecas contra una roca, no creo que seas muy culpable. Ahora, si pecas contra una persona, eres culpable. Si pecas contra un Dios infinitamente santo, eres infinitamente culpable. Esto es lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2, verso 17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Vemos esto con ojos centrados en el hombre y pensamos, eso es un poco extremo. Seguramente hay algunos entre nosotros que podrían sacudir su mano a Dios en este punto y decir, no puedo adorar a un Dios que juzgue así. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque cuando estas palabras salen de tu boca, cuando este pensamiento viene a tu mente, solo estás expresando la naturaleza pecaminosa que merece el juicio santo de Dios en primer lugar. Señalar con el dedo para cuestionar la justicia de Dios, calumniar el carácter mismo de Dios, como si fuera usted más justo que Él, significa que ha embestido al juez de todo el universo sin tener idea de qué es el pecado. El Salmo 99, verso 4 dice que Dios es justo. Él ama la justicia. Y eso significa que tu pecado escondido inevitablemente será revelado. El juicio de Dios sobre tu pecado se acerca, será llevado a la luz. La pregunta es, ¿lo sacaremos a la luz ahora o Dios lo sacará a la luz más tarde? John Piper, a pesar de seguir una doctrina reformada, estoy muy seguro que es un hombre muy piadoso y usado grandemente por Dios. Escucha lo siguiente que dijo John Piper. Ser atrapado en un pecado secreto es algo horrible. Pero solo hay una cosa peor. No ser atrapado. Esto hace mucho sentido. Y es consistente con la palabra de Dios. Solo hay una cosa peor que ser atrapado en un pecado oculto.
Y esto es continuar en pecado, en secreto, hasta que sea demasiado tarde. El pecado oculto inevitablemente se revelará en el juicio santo de Dios. El pecado oculto puede ser borrado por la misericordia de Dios. Todo esto lleva a la última realidad que quiero que veas aquí. Y por favor, no te pierdas esto. El pecado oculto puede ser borrado por la misericordia de Dios. Damas y caballeros, jóvenes y doncellas, Dios es justo y Dios es misericordioso. Sus brazos de misericordia están bien abiertos en este momento. En su misericordia nos está trayendo esta palabra para que podamos ver su misericordia. Aquí es donde me gustaría que demos un paso atrás para ver el panorama general. Piensa en este libro de Josué, en esta historia de los israelitas entrando a la tierra prometida. Eran un pueblo pecador, absolutamente que lo fueron. Se quejaban constantemente, refunfuñaban y pecaban hasta el punto de que en realidad regresaron de la tierra prometida. Una generación entera había muerto vagando por el desierto. Incluso su líder Moisés, que los había guiado de muchas maneras buenas, murió a causa de su pecado contra Dios en Números 20. Moisés entregó el liderazgo del pueblo de Dios a otro hombre, que resultó ser Josué. ¿Sabes qué significa el nombre de Josué? El nombre de Josué significa el Señor salva, o el Señor es mi salvación. Dios, en el mismo nombre de este libro, en el mismo nombre de esta persona, está gritando a los pecadores como tú y como yo: Dios salva. Dios es nuestra salvación. Dios es tu salvación. Dios te salvará de tu pecado. ¿Sabes cómo se traduce el nombre de Josué cuando entras en el Nuevo Testamento? El nombre de Josué se traduce en el Nuevo Testamento como Jesús. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? En Mateo 1:21 dice: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Josué 7 finalmente nos grita hoy: el pecado oculto es grave, pero Jesús salva. Estas son las buenas noticias para todos nosotros el día de hoy, particularmente para cada persona que está ocultando el pecado de inmoralidad sexual ante un Dios infinitamente santo. Dios ha hecho un camino para que seas perdonado de este pecado. Dios ha enviado a Jesús para pagar por el precio de ese pecado. No tienes que morir por ese pecado, porque Jesús murió en la cruz por ese pecado. Jesús ha tomado el juicio que mereces, que yo merezco. Y cuando confiesas ese pecado, cuando lo revelas ante el Dios Santo del universo y pidas perdón a través de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, tu pecado oculto puede ser borrado por la misericordia de Dios. Sé que el contenido de este video ha sido fuerte, pero quiero dejarte con esperanza. Tu pecado puede ser borrado. Dios lo borrará cuando confieses, cuando oras. Dios, perdóname. Dios, límpiame. Ayúdame a alejarme del pecado oculto. Cuando haces eso, Dios te colmará con su misericordia. No tienes que alejarte hoy con la gran culpa del pecado. Dios quiere que te vayas celebrando la misericordia de un Salvador el día de hoy, ahora mismo. En palabras de Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando confiesas tu pecado, cuando confías en la misericordia de Dios,
el Dios Santo del universo dice, ya no eres culpable. El pecado oculto te perjudica a ti y a los demás y pierde la bendición de la presencia de Dios. Trae deshonra a la gloria del nombre de Dios e inevitablemente se revelará en el juicio santo de Dios. Pero la belleza es que si descubres el pecado oculto honestamente ante Dios, entonces tu pecado puede ser borrado por la misericordia de Dios. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es Jesús. Jesús nos abrió el camino para experimentar la plenitud, la presencia y la bendición de Dios. Te invito a experimentar eso hoy a través de la honestidad ante Dios. Así que, allí donde te encuentras, si estás batallando en secreto con algún pecado asociado a la inmoralidad sexual, si no le habías dado la debida importancia pensando que no estaba haciendo daño a ti o a nadie más, entra en un momento de oración en este momento. Inclina tu cabeza ante Dios y toma un momento para ser honesto con Dios. Y oro para que Dios traiga humildad y convicción ahora mismo. Este es tu momento ante Dios para decir, Dios, te confieso esto, confieso aquello y lo otro. O tal vez solo necesitas preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que no veo en mi vida que necesito ver? Solo pasa un tiempo delante de Él. Deja que Dios descubra el pecado en tu tienda. Sé honesto con Él y recibe su misericordia. Espero que esta enseñanza te haya abierto los ojos a la naturaleza seria de la inmoralidad sexual como un pecado oculto. Y oro para que te ayude a liberarte de la esclavitud del pecado sexual en tu vida. Y hemos llegado al final de este estudio. Es todo lo que tenía preparado para hoy. Así que muchas gracias por tu tiempo y mirar este video. Espero que el contenido haya sido de bendición para tu vida. Y si así lo ha sido, por favor, regálame un like o me gusta y comparte el enlace para que sea de bendición para otros hermanos y hermanas en Cristo. Si no, pues déjame saber en los comentarios. Y está pendiente porque próximamente voy a lanzar el último video de esta serie, donde voy a estar haciendo una breve meditación utilizando versículos bíblicos que puedes estudiar, meditar y contemplar, que pueden ayudarte a salir del pecado de la inmoralidad sexual. Que Dios te continúe bendiciendo y hasta la próxima.